Llegamos, llegamos finalmente. Llegamos después de un largo día, pero glorioso, victorioso en el Señor. Pero un día Amén. largo. Un día largo. Después de todo lo, bueno, despertamos, hicimos todas las labores, hicimos las labores ministeriales, realizamos el servicio glorioso. A esta hora estamos llegando. Amén. A esta hora estamos llegando. Y saluditos a todos esos que nos están viendo. Bendiciones. Bendiciones. Tuvimos que conectarnos porque tenemos historia. Hay historia. Esta semana ha sido una semana de retos, ha sido una semana de challenges, pero ha sido una semana de victoria también, porque hemos visto la gloria del Señor sobre la vida de nuestros hijos. Amén. Tuvimos la grata celebración de la graduación de Escuela Superior de los Twin Brothers. Amén, amén. Porque ellos han realizado muchas cosas maravillosas juntos. Son como gemelos, y esta no ha sido la excepción. Se graduaron juntos y hemos estado de celebración. Fue una bendición hermosa del Señor poder vivir esa experiencia con ellos, con la familia de sangre, con la familia añadida, ¿verdad? Amén. Que son personas maravillosas, que no somos familiares de sangre, pero que se unen en los momentos importantes de la vida, tanto para celebrar como para ayudarnos a seguir hacia adelante en los momentos Amén. difíciles. Amén. Y tuvimos mucha celebración, hospedamos a los Suárez, estamos bien contentos porque eso también es otra victoria más, ¿verdad? Amén. Haber podido recibir que la familia esté presente en los momentos importantes, eso es valiosísimo. Amén, amén. Y fueron momentos que disfrutamos de alegría, ¿verdad? Pero dentro de todo eso, ¿verdad? Y lo demás que ocurrió en la semana también, mire, podemos decir que sí enfrentamos algunos retos, sí. Oh, sí. algunos retos, ¿verdad? Sí. Y cómo uno enfrenta esos retos como creyente, cómo nosotros como creyentes podemos mantener nuestra compostura, ¿verdad? Y no dañar nuestro testimonio ante la situación que podamos estar enfrentando y tampoco nosotros herir a otra persona de manera tal que esa persona realmente quede herida y marcada. Claro, y la gente debe estar preguntando, ¿y ellos de qué hablan? Pues de historias, de cosas que nos pasan, porque nosotros dijimos que en la medida en la que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría, para poder manejar to spread the gospel, ¿verdad? El evangelio, hablar sobre Dios y llevar la palabra del Señor, pero de una forma verdadera, de una forma auténtica. Amén. Y el haber sido ordenados como pastores no elimina nuestra humanidad. No. Sí es un llamado que queremos ejercer con mucho liderato y responsabilidad sobre la vida y la seriedad que amerita, ¿verdad? Ser pastores, plantar una iglesia y ayudar a que las vidas alcancen y conozcan el valor de Jesucristo. Pero nos pasan cosas. Es natural que pasen ciertas cosas. Mira, estamos hechos de carne y hueso, ¿verdad? Y la carne siente y padece también. Claro. Y nosotros como creyentes vamos a enfrentar distintas situaciones donde, mire, nuestro corazón, nuestro ser como creyente, mire, va a ser sacudido en momentos donde tú te vas a quedar como que, ¿qué reacción? ¿Cómo yo voy a reaccionar ante esta situación? ¿Qué es lo que yo voy a hacer, verdad? Y usted se pone como entre la espada y la pared. ¿Qué haría Jesucristo aquí? ¿Qué no haría Jesucristo en esta situación, verdad? Pero a veces hay situaciones que llevan sucediendo por mucho tiempo. Situaciones que llevan una constancia, ¿verdad? Y usted ya en ese momento que volvió y sucedió, usted dijo, no, esto es lo último que yo voy a aguantar, este es el stop que yo le voy a poner aquí y esto no va a pasar de aquí, ¿verdad? Porque a veces hay situaciones, ¿verdad? Que donde en el espíritu usted reconoce que lo que está sucediendo viene del enemigo. Amén. Amén. En el espíritu usted lo reconoce, ¿verdad? Y usted dice, no, esta artimaña del enemigo yo no la voy a dejar que siga consecutivamente como ha estado sucediendo, yo le voy a poner un stop. Y a veces, cuando nosotros hacemos eso, fíjese, a veces la persona que reacciona la tratan de ver como la persona agresiva o la persona que no pudo controlarse. Pero mire, es que cuando uno asume una postura, cuando uno decide cese y desista, mire, es que ese cese y desista no es con pasividad. Claro. Ese cese y desista, mire, requiere que uno se pare con autoridad y diga, basta ya, esto no va a pasar de aquí, ¿verdad? Claro. Y yo creo que como creyentes, en alguna ocasión hemos estado en esa situación.
¿verdad? Así es que no podemos separar la vida cotidiana, secular, de la vida cristiana en ciertos aspectos. En la vida secular está muy bien hacer un cese y un desista. Detente, no hagas más daño, no autorizo, no tolero, no debe suceder más. Eso se ve muy normal. Pero en la vida cristiana generalmente, cuando estamos trabajando con un ministerio de piedad y amor, se espera que se lidere en debilidad. Y eso es una falacia, es un error. Y nosotros siempre estamos conmovidos con el evangelio que se promueve y se promulga dentro de la autenticidad. Amén. Nosotros somos pastores y respetamos ese llamado. Es un llamado muy honroso de acercar las vidas al Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a someternos en debilidad y que vamos a aceptar las artimañas del enemigo. Habrá momentos, bueno, pastor, no es que uno va por la vida andando, ¿verdad? Cortando cabezas, no es eso. No es eso. Pero sí en el espíritu. Hay momentos en el que el Señor te va a pedir que tengas piedad, calma, y que hagas silencio, que no des respuesta y que des la otra mejilla. Y habrá momentos en los que tenemos que ser bien juiciosos para poder discernir que realmente es Dios quien te está hablando a través de su Santo Espíritu y dirigiéndote para que hagas un cambio en la forma y en la manera en que has trabajado ciertas cosas. Y yo lo viví esta semana, pastor. Bueno. Yo tuve que hacer, hey, stop. O sea, 2 veces en mayo, 2 veces lo tuve que hacer. hubo que hacer un stop, pero mire, es que requería que se hiciera el stop. Porque hay situaciones en la vida que ameritan que uno haga un stop, que uno haga un cese y un desista, que la pasividad y el decir, bueno, como soy cristiano, lo voy a dejar pasar, lo voy a aguantar, porque la palabra del Señor dice, bienaventurados los pacificadores, y eso es bien cierto, debemos ser pacificadores, pero la Biblia no nos llama a que nosotros seamos encubridores de pecado, o a que nosotros vayamos a dejar que el enemigo nos aplaste, ¿verdad? Y nos pase por encima, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre y como son. Así es. Así es. Y de eso estamos hablando, pastor, porque yo tuve una experiencia, bueno, 2 experiencias en mayo, donde generalmente mi conducta era recordar, honrar a Dios sobre todas las cosas y mantener ecuanimidad y control en mis reacciones. Pero después de largos años, con una tortura ya cansada de ciertas torturas, de esas que uno se enfrenta en la vida, yo decidí, espera un momento, yo no voy a encubrir más esta conducta, que de verdad son conductas que a veces asumen personas que nos rodean, que se comportan de una manera cuando están solas y cuando hay más personas se comportan de otra. O sea, que dan al mundo el conocimiento de su mejor ser, ¿verdad? Y nosotros pues no somos así, nosotros somos auténticos y la veracidad en Cristo es muy importante. Por eso es que nosotros decimos, bueno, es que todos estamos creciendo en el Señor. No porque seamos nosotros pastores somos perfectos, mas luchamos cada día por alcanzar su misericordia y lograr un mejor nivel de santidad, porque queremos agradar al Señor. Queremos tener una vida que agrade a Dios. Amén. Mas conocemos que hay momentos en los que hay que estar quietos y piadosos y amorosos y dulces como la miel. Pero habrá momentos donde se tiene que liderar con un carácter formado. Amén. Y nosotros nos enfrentamos en mayo con 2 situaciones en las que tuvimos que hacer, cesa y desista. Amén. Y no fue así de pausadito. No, pero hubo que hacerlo de la manera que sucedió, hubo que hacerlo. Ese es mi testimonio y esa es mi realidad. Hubo que hacerlo, como haya salido, hubo que hacerlo. Y había que decirle al enemigo, usted no tiene más autoridad Hasta en este aquí. lugar, hasta aquí usted llegó y de aquí nada más sucede. Claro. Amén. Y eso demuestra también como pastores el carácter que nosotros tenemos para cuidar de nuestras ovejas también. Porque cuando vemos el peligro que se avecina a nuestras ovejas, a nuestro rebaño, mire, nosotros como pastores vamos a reaccionar como leones para cuidar de nuestro rebaño. Porque entendemos que Dios nos ha puesto para cuidar, para levantar, para restaurar y para medirnos en tal circunstancia de que nosotros podamos decir, estas ovejas nadie me las toca. Amén.
Amén. Y mucha gente debe estar preguntando, ¿qué pasó? Ay, eso está juicy. Pues no lo van a saber. Esa parte no lo van a saber. Porque nosotros solamente estamos contando el ángulo que edifica y que no le hace daño a nadie. Estamos contando un testimonio, una historia vivida por nosotros que nadie nos los contó. Pero es una experiencia de formación. Y tenemos que hablar de esto porque es bueno mostrar que nosotros vivimos una vida cotidiana igual que ustedes y que los retos de la vida, las situaciones inesperadas, los cambios de carácter, cómo nosotros reaccionamos a ciertas circunstancias, no nos quita bendición del Señor. No nos debe agobiar ciertas experiencias de vida que a lo mejor nos han movido fuera del control de lo que nosotros esperamos de nosotros mismos. Yo tuve esta experiencia donde tuve una reacción de decir, pero fuerte. O sea, ya no más. ¿Verdad? De dejar de encubrir. No es que no se puede solapar el pecado. Lo que está mal hay que llamarlo por su nombre, como dice el pastor, y hay que exponerlo. Así como estamos llamados a confesar nuestros pecados, los propios, ante el Señor, en arrepentimiento, el Señor obra a través de ese arrepentimiento y nos sigue dando oportunidades de crecimiento, como lo hizo con el rey David. Amén. El rey David pecó muchísimas veces, pero tenía un corazón tan humilde que siempre iba a la presencia de Dios a arrepentirse porque tenía tristeza de haber desagradado el corazón de Dios. Y eso enaltecía aún más su figura ante el Señor. Y el Señor le seguía dando victoria tras victoria. En la humanidad pasa lo mismo. Nosotros vamos a tener momentos de mucha piedad y vamos a tener momentos como el que tuve yo. Dentro de todas las celebraciones hubo un momento al comienzo del mes y luego durante esta semana que yo tuve que decir, se acabó. Yo no lo tolero más, pero escúcheme que no estoy hablando en la carne. Es que yo le estoy diciendo, te exijo que te retires en el nombre poderoso del Espíritu Santo, que tenemos una autoridad delegada donde el Padre nos dice que gracias a Jesucristo y su muerte en la cruz, nosotros tenemos el poder de atar y desatar. Amén. Y nosotros atamos las bondades de Cristo, atamos las victorias, atamos las conquistas a nuestra vida. Amén. Atamos la transformación, atamos la fe, nos atamos con lazos de amor los unos a los otros, las ovejas del Señor, las ovejas del prado de Cristo que tanto cuidamos. Amén. Pero también podemos atar las locuras del enemigo, las sugerencias del diablo, los susurros que vienen a quitarnos la paz. Cuando vemos que hay algo que quiere detener el mover del Señor, cuando vemos que hay algo que nos quiere sacar de nuestro status quo, que llevamos una vida cuidando nuestra credibilidad, nuestra reputación, pero es que hay personas a veces que nos quieren sacar del centro, pero no es la persona. No estamos luchando con la humanidad, estamos luchando con la espiritualidad que puede que esté y puede que no esté. Siempre en la vida lo más peligroso va a ser una persona que no cree. Amén. Que no cree en nada. Amén. No digamos que no cree en Dios. Pero que no cree en nada. Que no cree en nada, porque cuando uno cree en algo, uno tiene bases, uno tiene reglas de vida, uno tiene boundaries, se dice, ¿verdad? En inglés. Pero cuando no se cree en nada, tú haces de tu persona tu propio ídolo. No tienes reverencia hacia nadie. Entonces uno cae en esa tentación. Y a veces uno pasa los años tolerando. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha pasado esta situación con algún conocido, que una experiencia privada en su hogar, que usted lleva años tolerando unas conductas que usted conoce, que no son de Dios, que no van de acuerdo a sus valores morales, a sus códigos de vivir, aunque usted no sea creyente en Cristo. Simplemente no va dentro de su estilo de vida y de sus convicciones. Y llegó el momento en el que yo dije, pastor, basta ya. Basta ya, porque esto, si yo no lo detengo en este momento, se va a hacer más grande en el futuro. Y hay raíces que se establecen profundamente, pero son raíces de amargura. Amén. Y muchas de las raíces de amargura que sufrimos en nuestras vidas es porque no supimos detenerlas a tiempo. Amén. Porque usted no debe esperar a que nadie las detenga por usted. A veces usted tiene que tener ese carácter de líder, esas agallas y detener que esa raíz de amargura se siembre más profundo, es que le toques a usted. Amén. Y habrá momentos en la vida en las que tiene que hacerlo, ¿verdad? No van a ser todas las veces que usted va ande por la vida cortando cabeza en el espíritu. No, es correcto, y me uno de las palabras de la pastora porque Jesucristo mismo nos modeló ese ejemplo. Él era así un pacificador, pero cuando él se enfrentaba a los fariseos, los eruditos de la ley, que trataban de
que trataban de decir que se las conocían todas, esos que limpiaban el vaso por fuera, pero por dentro estaban sucios, Jesucristo los llamaba por su nombre. Y Jesucristo hasta les dijo sepulcro blanqueado, ¿verdad? Se ven lindos por fuera, pero están podridos por dentro. Y así nosotros, como creyentes, miren, nosotros tenemos que, eso es un modelo de Cristo que nosotros tenemos que seguir, llamar las cosas como si fuesen, porque mire, 2 Corintios nos dice que nosotros tenemos unas armas poderosas en la milicia que se usan para atacar la altivez y para contrarrestar los pensamientos y llevarnos a la obediencia de Cristo. Y cuando esas cosas así suceden, que se levantan esos pensamientos, mire, del infierno, pues mire, uno tiene que llevarlos a la obediencia de Cristo, someterlos a la obediencia de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos armas que son poderosas en nuestra milicia para destruir esas fortalezas, para destruir la altivez. Y nosotros no nos podemos quedar callados porque la pasividad seguramente no lo va a hacer. Necesitamos actuar. Como dice la palabra del Señor, el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan con violencia. Y no me refiero a una violencia agresiva física, pero violencia en el espíritu. Es lo que necesitamos para poder hacer un cese y un desista. Amén. Y luego de la lectura de la palabra y la oración, porque, ¿verdad? Tuvimos esta experiencia y yo estaba bien conmovida con la situación. Porque yo decía, Dios mío, quiero estar bien segura, bien convencida de que no te he fallado, Señor, de que no he obrado erróneamente, de que no me he dejado llevar por impulsos o por ejecuciones reactivas de mis propias emociones que me hayan traicionado y de esa manera traicionar a Dios y lo que Dios representa en mi vida y lo que yo como pastora tengo que hacer para representar a Jesucristo. Y siempre hay susurros que te hacen sentir, ¿será verdad que hice lo correcto? Son mentiras del diablo. ¿Cómo podemos saber que hicimos lo que el Señor esperaba que hiciéramos? El Señor, a través de la oración y de mucho tiempo dedicados a tratar de discernir, el Señor nos llevó a 1 Samuel, donde habla del rey Saúl. Y el rey Saúl tenía un mandato del Señor. El rey Saúl tenía el mandato del Señor de derrotar a los amalecitas y de, mire, ejecutar la cabeza del líder de los amalecitas. Y todo lo que ellos recogieran de los amalecitas, mire, entregárselo, ¿verdad? No quedarse con ellos, no tomarlo. Pero el rey Saúl decidió, por su razón lógica, decidió, mire, quedarse con el oro de ellos y con las posesiones de ellos y no ejecutar el líder de los amalecitas, pensando que las cosas que iban a decir el pueblo, pensando en lo que otros podrían decir de la orden que Dios había dado. Mire lo que sucedió con eso, porque él estaba más pendiente a lo que podía decir otra persona, a la opinión que podía tener el pueblo de él, que la opinión que podía tener el Dios que lo había elegido, que lo había ungido a él. Él estaba más pendiente a la opinión del pueblo, ¿verdad? Y por eso el profeta Samuel, Dios habló al profeta Samuel y le dijo que Saúl ya más no iba a ser el elegido de Dios y que iba a ser destituido del trono de Israel y que otro lo iba a relevar. Y ese era el rey David que vino más adelante, pero fue por eso. Y entonces Samuel fue y le dijo a David, y Saúl trató de convencer a Samuel, pero mire, no pudo, porque ya Dios había tomado la decisión, porque cuando desobedecemos a Dios hay consecuencias y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo pude entender que el Señor estaba hablando precisamente de los momentos en los que usted tiene que romper el status quo. Amén. Y dejar de preocuparse por las conveniencias. Amén. Y dejar de preocuparse por las relaciones públicas. Y dejar de pensar qué dirá la gente de mí y empezar a preocuparse qué va a decir Dios de usted. Amén. Habrá momentos en los que usted debe preferir, siempre debe preferir, quedar bien con Dios y no quedar bien con la gente. Amén. Pero habrá momentos en su vida en que le va a tocar asumir una postura de carácter y autoridad, aunque usted luzca mal delante de los demás, siempre y cuando usted luzca bien para el Señor. Amén. Porque cuando el rey Saúl le dijo a Samuel, pero es que la orden era ejecutar, sin embargo, él arrestó y atrapó a Agag, pero no lo eliminó según era la orden. Entiéndalo en el espíritu, ¿verdad? Que no estamos hablando de un crimen, no estamos hablando de eso en este momento. Estamos hablando de que hay representaciones como Agag, que son representaciones de espíritus inmundos y de pecado, que pueden traer destrucción a su vida y que si usted no los elimina de raíz, no los arranca en el espíritu de su vida y usted cree que con sostenerlos y solaparlos es suficiente, piénselo dos veces. Piénselo dos veces, porque precisamente debido a que él solapó esa conducta,
tuvo en el futuro David, el próximo rey, Ujú. que volver a trabajar para liberar al pueblo de Israel de una posible ejecución, una aniquilación. Ujú. Quiere decir que todo lo que nosotros dejamos de hacer, que el Señor nos ha mandado a hacer y lo dejamos de hacer, o lo cambiamos según nuestro razonamiento, a lo que es más conveniente, a lo que yo creo y entiendo que es mejor. No, es que Dios no le está preguntando a usted qué es lo que usted opina. Dios da una instrucción y usted la tiene que ejecutar. Usted no le está cuestionando a Dios el por qué, ni el cómo, ni el para cuándo. Aprenda a ser obediente, porque últimamente nosotros con todos estos foros, las redes sociales, somos más especialistas en cada tópico que cualquier estudiante de nivel doctoral, de grado doctoral. Tenemos que tener mucho cuidado de que porque tenemos alcance a la información, nos creamos que somos autosuficientes y querramos cuestionar las instrucciones del Señor. A nosotros nos toca es obedecer. Amén. Aunque usted luzca mal, obedézcale al Señor, porque Dios lo va a respaldar. Amén, porque es que mire, el rey Saúl trató de manipular a su conveniencia para decirle al profeta Samuel, pero es que el oro que yo tomé es para dedicárselo al Señor. Mire, a Dios no hay quien lo pueda, a Dios no hay quien lo pueda convencer de esa manera, que lo pueda manipular de esa manera. Dios te dijo una cosa que hiciera, tú tienes que ser obediente y punto. Es lo que tienes que hacer, porque Dios no iba a ser manipulado como quería manipular el rey Saúl a Samuel, el profeta Samuel. Así es, para Dios no hay pecados ocultos, no se engañe. Para Dios no hay medias verdades, no se engañe. Para el Señor no hay mentiras blancas, no se engañe. A veces creemos que cumplimos con Dios porque estamos exentos de crímenes, de situaciones graves, de pecados con historias enormes. Y a veces le fallamos duramente al Señor con las cosas más simples. Amén. Los mandamientos siguen estando vigentes. Ujú. La venida de Jesucristo y su muerte en la cruz no eliminó los mandatos del Señor. Ujú. Hay que seguir los mandamientos reconociendo que tenemos a un Dios Padre que es amoroso, pero que es justo. Y siendo Dios justo, hace juicio. No podemos olvidarnos de tener temor y respeto a la soberanía de Dios, porque Él hace como Él entienda que debe Amén. hacer. Y debemos tener una vida sin cuestionamiento. Si usted Dios le dice, haga silencio, haga silencio. Ujú. Si el Señor le dice, ponga la otra mejilla, ponga la otra mejilla. Pero si el Señor le dice, coloque un cese y un desista, no solape más el pecado, no sea de segundo mando, tenga autoridad, Ujú. elimine de su vida las conductas que no son agradables para el Señor, Ujú. entonces hágalo, porque una sola cosa buena va a suceder. Y es que usted puede ser que pierda el respaldo de un humano, pero se va a ganar el respaldo del Rey de Reyes, Y el Señor. Señor de Señores, que nunca falla, nunca llega tarde y sus bondades son eternas y para siempre. Amén. 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 Así Esa es la que historia. esa es la historia. Si quiere un poquito más de la historia, pues mire. Tiene que llegar a Camino Vivo Aceite Fresco para que vea cómo nosotros nos conducimos en la vida real, cómo nosotros trabajamos como congregación, cómo recibimos a cada una de las ovejas del Señor, cómo son, llegan tal cual y el Señor irá transformando lo que tenga que transformar, porque nosotros como humanos a veces nos gusta encontrarle faltas de carácter a las personas, Ujú. pero habrá gente que tenga muchas cualidades que no tienen que cambiar Amén. por conformarse al ojo y a la percepción humana. Amén. El Señor es el que hace los cambios. Amén. Y Dios hace cosas sobrenaturales porque es así, es sobrenatural porque no son cosas naturales para nosotros. Todo lo que Dios hace es inmenso, imposible Amén. de entender, pero le toca a Dios, no nos toca a nosotros juzgar. Amén. A nosotros nos toca obedecer, amar y corregir. Amén. 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 Así que para que los que nos están viendo, miren, la dirección es 4020 Second Avenue, Somerville, South Carolina, 29486. Allí vamos a estar los domingos a las 3 de la tarde y le vamos a recibir con mucho amor y mucho cariño. Cada uno de los domingos estamos en Norwoods, The Spanish Campus, Spanish Services, por la entrada de Cornish Crostals, así que los esperamos, pastor. Dios le bendiga.